Vamos ahora con otro ejemplo de un examen de recuperación. En el ejercicio 1 nos dice lo siguiente: dadas las funciones f de x y g de x, determinar literal a, la función h de x, que es la resta de nuestras funciones, y su dominio. Vamos entonces a sacar h de x. G de x en este caso es x menos 2 menos f de x. Aquí es necesario la presencia de un paréntesis porque hay un signo negativo. ¿Cuál es la función f de x? Menos x al cuadrado menos x menos 3. Vamos a simplificar ahora nuestra función h de x, quedándonos x menos 2. Este menos le cambia de signo a todo el paréntesis, quedándome todos positivos. Ahora simplificamos términos semejantes. Tenemos x al cuadrado no tiene con qué, x más x, 2x, y menos 2 más 3 más 1. Finalmente, como podemos ver, nos acaba de quedar un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Porque la raíz de esto que es de x y la raíz de este que es 1, en la mitad justamente está el doble producto de eso de ahí. Por lo tanto, lo podemos factorar como x más 1 al cuadrado. ¿Listo? Y esa sería nuestra función h de x. Vamos a hallar su dominio. Dado que no existen en este caso denominadores, ni raíces, ni logaritmos, como podemos ver, x puede tomar cualquier valor. Por lo tanto, nuestro dominio sería desde menos infinito hasta más infinito. Listo. En el literal b nos dice la gráfica de esta función h. Para eso debemos partir de su gráfica elemental, que es la gráfica de la función cuadrática, ¿no es cierto? Que es una parábola. Pero en nuestro caso es también una función cuadrática, pero a la x se le está sumando 1. Cuando a una función le sumábamos 1, lo que hacíamos es recorrer su gráfica fundamental una posición hacia la izquierda. Entonces vamos a recorrer una posición a la izquierda los puntos fundamentales de esta gráfica en negro, que sería el vértice que está en 0, 0, recorremos una posición hacia la izquierda y ya tenemos el vértice de nuestra parábola, ¿de acuerdo? Otro de los puntos fundamentales era el punto 1, 1, ¿no es cierto? A este le recorremos una posición hacia la izquierda y ya tenemos otro punto de nuestra gráfica. Finalmente, otro de los puntos fundamentales era el punto menos 1, 1 en y. Y a este también le recorremos una posición hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces ya tenemos los tres puntos necesarios para poder obtener un bosquejo muy aproximado de mi parábola. Y con eso tenemos ya la gráfica de h de x. Continuamos con los ejercicios de nuestro ejemplo de un examen de recuperación. El ejercicio 2 nos dice: encuentre la derivada de las siguientes funciones. Primero resolveremos el literal a y el literal b. En el literal a tenemos una función h de x de este tipo. Le arreglamos un poco para que la derivada sea más sencilla y le podemos poner a este x a la 2 tercios en la parte de arriba. Pero cuando eso sucede hay que cambiarle el signo al exponente. Más la raíz de 3x. Listo. Ahora sí vamos a sacar ya la derivada. Quedándome entonces menos 8, porque es una constante y sale de la derivada, por la derivada de x a la menos 2 tercios. El exponente baja a multiplicar y a la x se le resta 1 en el exponente. Más la derivada de raíz de 3x, pues me queda solo la constante que es la raíz de 3. Simplificando mi expresión entonces me quedaría menos 8, en este caso ya puedo realizar la multiplicación, menos por menos me da más, 8 por 2, 16 tercios, x elevado, menos 2 tercios menos 1, menos 5 tercios, más la raíz de 3. Finalmente entonces, dado que esto está negativo, esta x pasa al denominador. Entonces me queda que la derivada de mi función h ha sido 16 sobre 3x a la 5 tercios, ya con el exponente positivo, y más la raíz de 3. Listo, tenemos la primera derivada. Vamos ahora con el literal b. En este caso, ya la función está lista para ser derivada y primero tenemos la derivada de una división. La derivada de una división, recordemos, es el denominador al cuadrado y en la parte de arriba tenemos, subimos el denominador, logaritmo natural de z, por la derivada del numerador, lo haremos parte por parte, menos y siempre menos el numerador, que es el coseno de z,
por la derivada del denominador, es decir, la derivada del logaritmo natural de z. Y sería menos la derivada de la raíz de pi, pero pi es una constante, por lo tanto su raíz también es una constante y esa derivada es 0, entonces no se escribe. Por lo tanto, la derivada de acá me quedaría lo siguiente: logaritmo natural de z que multiplica la derivada del coseno. La derivada del coseno, recordemos que es menos el seno del mismo ángulo. Ya está derivado. Menos el coseno de z por la derivada del logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural de una variable es 1 sobre esa variable, es decir, 1 sobre z. Y todo esto sigue quedando sobre el logaritmo natural de z y eso elevado al cuadrado. Vamos ahora a simplificar nuestra expresión para dejarle lo más sencillo posible. Entonces, logaritmo natural de z por menos seno de z me queda menos logaritmo natural de z seno de z. Menos por más, menos. Este 1 sobre z le podemos escribir como z a la menos 1 por el coseno de z. Y todo esto sobre el logaritmo natural de z elevado al cuadrado. Dado que no hay más simplificaciones posibles, esa sería ya la respuesta. Finalmente, para terminar el ejercicio 2, resolvemos el literal c. En este caso, a nuestra función r de p, debemos hacerle una pequeña modificación para derivar de una manera más sencilla. Esta raíz de p le podemos poner como p a la 1 medio. Ahora sí, entonces, hallaremos la derivada. En este caso tenemos la derivada de una multiplicación. La fórmula era la siguiente: el primer término multiplicado por la derivada del segundo, es decir, la derivada de p a la 1 medio, siempre con el signo más, el segundo término tal cual está, multiplicado por la derivada del primer término, de manera cruzada, ¿verdad? Entonces ahora sí vamos a sacar esas derivadas y tendríamos el seno de p. Este 1 medio, al estar derivado, baja a multiplicar y nos queda p elevado a la 1 medio menos 1, porque se resta 1 al exponente, más p a la 1 medio, que ya le podemos dejar como raíz de p, por la derivada del seno de p, que es el coseno del mismo ángulo. ¿Listo? Así vamos a simplificar el primer término, quedándonos lo siguiente: seno de p por 1, pues me queda seno de p sobre 2, y tenemos p a la 1 medio menos 1, es decir, p a la menos 1 medio. Y esto más la raíz de p por el coseno de p. ¿Listo? Como último paso, en este caso tenemos p a la menos 1 medio. ¿Qué quiere decir esto? Que le vamos a poder pasar al denominador y ya con su respectiva raíz. Entonces me quedaría seno de p sobre 2 raíz de p, porque hemos quitado el exponente de p, más la raíz de p por el coseno de p. Dado que esa es la máxima simplificación, esa sería la respuesta. Vamos ahora con el ejercicio 3. Encuentre de z a dr de la siguiente función. Aquí nos especifica que a y k son constantes, ¿de acuerdo? Para que se entienda mejor, los valores constantes les he puesto en azul, los cuales van a salir de nuestras derivadas, o si es que están solos van a ser 0. Vamos entonces a derivar. Recordemos que dz a dr es lo mismo que z'. Es decir, cuando yo derive la letra z, debo multiplicar también por z', ¿de acuerdo? Entonces, derivando este término, a como actúa como una constante, sale de la derivada. Y la derivada de z al cuadrado es 2z. Pero como derivé una letra z, debo multiplicar por z'. ¿Listo? En el caso de este término de acá, este menos 2a sale porque es una constante. Y me queda la derivada de una multiplicación. ¿Cómo se hacía la derivada de una multiplicación? Copio el primer término y derivo el segundo. En este caso sería z', ¿no es cierto? Más el segundo término y derivo el primero. La derivada de r sale 1. Y esto sería igual, en este caso, 4a y k son constantes. Entonces la derivada de todo un término constante es 0. Simplificando mi expresión me quedaría 2az por z' menos 2a por rz' me queda menos 2arz',
y menos 2a por z menos 2az. Y todo esto igual a 0. Pero recordemos que mi objetivo es hallar z'. Por lo tanto, a todos los que tengan z' les dejo de este lado y a los que no les paso al otro. Quedándome entonces 2az por z' menos 2arz', ya que ambos términos tienen el z', es igual, este menos 2az pasa a positivo, 2az. ¿Listo? Utilizando el factoreo, lo que haremos es dejarle a la z' solita, pero se está multiplicando por 2az menos 2ar. Y esto es igual a 2a por z. ¿Listo? Ahora, dado que ya tenemos la z' solita, ya le podemos despejar, quedándome en el otro lado 2az sobre todo este término que, como le estaba multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces me quedaría 2az menos 2a por r. Ahora, dado que esa expresión se puede simplificar a través del factoreo, lo vamos a hacer. Z' me quedaría entonces igual a 2az sobre. Y en este caso tenemos un factor común. Abajo tenemos 2a y aquí también 2a. Por lo tanto, yo lo puedo sacar como un factor común, quedándome multiplicado por z menos r. Listo. Y como podemos observar, el 2a de arriba se puede simplificar con el 2a de abajo porque se están multiplicando y dividiendo. Entonces, el z' de manera simplificada me quedaría z sobre z menos r. Y con eso hemos concluido el ejercicio. Ahora continuamos con el ejercicio 4. Dada la función y de x igual a esta expresión y su gráfica, es decir, esta gráfica es parte del ejercicio, determinar a el dominio. Para el dominio utilizamos la gráfica y como podemos ver, en x la función avanza desde el 0 y se extiende pues hacia el más infinito. Pero dado que desde el 0 hay un punto abierto, no se le va a incluir. Entonces, el dominio en este caso de mi función y sería desde el 0, pero sin incluirlo, hasta el más infinito. Seguido de esto me pide las coordenadas del punto D, que sería este punto de aquí, ¿ok? Sabiendo que en D está el mínimo absoluto. Es decir, que este punto D es el mínimo. ¿De dónde sale el punto mínimo? De la primera derivada. Y antes de sacarla, vamos a utilizar aquí propiedades de los logaritmos para simplificar la expresión. Entonces, me quedaría que y de x es igual a x. El logaritmo de una división es lo mismo que el logaritmo de x menos el logaritmo del denominador, que en este caso es e. ¿De acuerdo? Pero recordemos que el logaritmo natural de e es lo mismo que 1. Entonces, esta expresión, de manera sencilla, me quedaría x por el logaritmo natural de x menos 1. Finalmente, para simplificar al máximo, me quedaría x por logaritmo natural de x menos x por 1, x. Y de esa manera, ahora sí, voy a sacar la primera derivada de y. Listo. En el primer caso, tengo la derivada de un producto. ¿Cómo se hacía eso? Copio el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. ¿Listo? Y menos la derivada de este término de acá. Pero la derivada de x es muy sencillo, es 1. ¿De acuerdo? Simplificando ya esa expresión me quedaría x, logaritmo natural de x derivado, me queda 1 sobre x, más la derivada de x es 1, y eso por el logaritmo natural de x, pues me queda logaritmo natural de x, y menos 1. ¿Listo? Aquí se simplifica esto, quedándome entonces 1 más logaritmo natural de x menos 1. Pero el 1 con el menos 1 se van, y la derivada ha sido igual al logaritmo natural de x. Ahora, para hallar los mínimos, se iguala la primera derivada a 0, recordemos, ¿verdad? Eso quiere decir que el logaritmo natural de x vale 0. Para que eso ocurra, en este caso x necesariamente debe ser igual a 1. Porque el logaritmo natural de 1 vale 0. Entonces tenemos ya la coordenada en x. Sin embargo, un punto consta de dos coordenadas, en x y una coordenada en y.
Para eso debemos evaluar a nuestra función cuando x vale 1, es decir, sacar el valor de y cuando x vale 1. Reemplazamos entonces en nuestra función y y nos quedaría 1 por logaritmo natural de 1, 1 por el logaritmo natural de 1, menos 1. ¿Listo? Entonces, como podemos ver, el logaritmo natural de 1 siempre vale 0, ¿ok? 1 por 0 se hace 0, y 0 menos 1 pues me queda menos 1. Queriendo decir entonces que cuando x vale 1, su respectiva coordenada en y vale menos 1. Por lo tanto, este sería el punto mínimo que lo han llamado el punto D. De todos modos, en la gráfica se puede comprobar que es correcto, dado que avanzamos, miren, 1 en x y menos 1 en y. Por lo tanto, también gráficamente podemos comprobar que nuestro punto es correcto. Finalmente, para terminar con este ejemplo de recuperación, hacemos el ejercicio 5. Sea la función f de x, y esta expresión, literal a, determine el dominio de f. En este caso, en la función f hay un denominador. Lo que debemos cuidarnos siempre es que los denominadores sean diferentes de 0, ¿de acuerdo? Porque no existe la división para 0. Entonces, despejando en este caso la x, me queda que x, este menos y pasa a positivo, debe ser diferente de y. Para expresar ese dominio de la función f, lo que debemos hacer es poner como un conjunto. Entonces, x y y van a pertenecer a los reales. Dado que tengo dos variables, se pone R2 para decir que cada uno está dentro de los reales, tal que, y aquí escribo la condición, que en este caso es x diferente de y. ¿Qué significa esto? Que x y y puede tener cualquier valor dentro del campo de los reales, pero que no sean iguales. ¿Listo? Vamos ahora al literal B, hallar el laplaciano de la función f. Para hallar el laplaciano, lo primero que vamos a hacer es cambiarle a la función f para que sea más sencilla de derivar. Entonces nos quedaría x más 2 por x menos y a la menos 1. De ese modo, lo que vamos a hacer primero es hallar la segunda derivada con respecto a x. Para ir por partes, hallamos la primera derivada y después la segunda. Entonces, la primera derivada con respecto a x, la x en este caso es la variable que se va a derivar y la y actúa como una constante. Entonces, la derivada de x es 1 más, este 2 es una constante que sale de la derivada, el menos 1 pasa a multiplicar y me queda la misma expresión elevado al exponente restado 1, es decir, menos 1 menos 1, menos 2. Pero lo que está dentro es una función. Eso quiere decir que debemos multiplicar también por la derivada interna. La derivada interna sería la derivada de x vale 1 y la derivada de menos y, como estamos derivando con respecto a x, y actúa como una constante, entonces su derivada es 0 y no se escribe. Entonces la primera derivada de f con respecto a x me quedaría 1, 2 por menos 1, menos 2, x menos y a la menos 2. Vamos ahora a determinar la segunda derivada con respecto a x. La derivada de 1 me queda 0 porque el 1 es una constante. Este menos 2 sale de la derivada. El menos 2 baja a multiplicar. Y nos queda x menos y a la menos 3 porque hay que restarle 1 al exponente. Pero debemos multiplicar por la derivada interna. Pero ya vimos que la derivada interna en este caso quedaba 1. Entonces no es necesario multiplicarle por 1. Finalmente la derivada segunda de f con respecto a x sería menos 2 por menos 2, 4 positivo, x menos y a la menos 3. Y tenemos en este caso la primera parte del ejercicio. La segunda parte consiste en cambio en hallar la derivada parcial de f, pero con respecto a y. Entonces en este caso las x van a actuar como una constante, porque estamos derivando con respecto a y. Entonces la derivada de x, al ser una constante, vale 0, no se escribe. La derivada de esta expresión, el 2 es una constante, sale de la derivada. El menos 1 baja a multiplicar y me queda lo mismo elevado a la menos 2, porque hay que restarle 1 al exponente. Pero lo que está dentro también es una función. La derivada de x, como está en este momento actuando como una constante, es 0, y la derivada de menos y es menos 1. Quedando entonces que mi derivada parcial de f con respecto a y es igual
2 por menos 1, menos 2, y por menos 1 queda 2 positivo, x menos y a la menos 2. Listo. Ahora sacaremos la segunda derivada de f con respecto a y. Para la segunda derivada, este 2 es una constante, sale de la derivada, el menos 2 baja a multiplicar y me queda la misma expresión restado 1 al exponente, es decir, a la menos 3. Pero como lo que está aquí adentro también es una función, debemos multiplicar por la derivada de esto que está aquí adentro, que ya vimos que es menos 1, porque de x es 0 al ser una constante en este momento, y de menos y es menos 1. Entonces, la segunda derivada parcial de f con respecto a y nos quedaría 2 por menos 2 menos 4, y menos 4 por menos 1 se hace 4 positivo, por x menos y a la menos 3. Finalmente, el laplaciano de una función no es más que la suma de la segunda derivada parcial de f con respecto a x más la segunda derivada de f con respecto a y. ¿Listo? Entonces lo que debemos hacer es sumar los dos resultados que me quedaron anteriormente, y ambos de hecho valen lo mismo. Sería 4 por x menos y a la menos 3 más 4 por x menos y a la menos 3. Entonces, el laplaciano de mi función f quedaría, dado que estas dos partes literales son iguales, conservo esa parte literal y opero los números. 4 más 4 pues me da 8. Y de esta manera entonces he hallado el laplaciano de mi función. So